2000 años de esperanza, 60 de realidad. Bienvenidos a nuestro programa. Hoy hablaremos de Yitzhak Navon. Yitzhak Navon, el quinto presidente de Israel, nació en 1921 en Jerusalén, en el seno de una familia religiosa sefaradí de larga línea de rabinos de renombre. Durante los primeros años de la independencia del Estado, fue miembro del cuerpo diplomático en América Latina, de donde a partir de 1951 inició una importante carrera que le llevó a ocupar altos puestos administrativos en las oficinas de Israel del primer ministro David Ben-Gurión y de su ministro de Asuntos Exteriores Moshe Sharet. Como jefe de la División de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura en 1963, Yitzhak Navon movilizó a cientos de mujeres soldados de las fuerzas de defensa israelíes para enseñar hebreo y combatir el analfabetismo entre los inmigrantes. De 1965 a 1978 fue miembro del Knesset y actuó como vicepresidente del Congreso o Parlamento, ejerciendo también de presidente del Consejo de Relaciones Exteriores y de la Comisión de Defensa, compartiendo estas actividades con asuntos de Israel y la diáspora como presidente del Comité Ejecutivo del Movimiento Sionista Mundial y presidente de la América-Israel Found Culture. A lo largo de su vida pública, Yitzhak Navon fue portavoz de la comunidad sefaradí, a la vez que motivo de orgullo para ese importantísimo sector. Ganó fama en los últimos años por su actividad literaria como autor de obras de teatro y programas de televisión, presentando y popularizar la vida de las comunidades sefaradí en España y en Jerusalén. En 1978, a la edad de 57 años, Yitzhak Navon fue elegido quinto presidente del Estado de Israel. Era mucho más joven que sus predecesores en el cargo, por lo que la residencia presidencial adquirió un carácter mucho más popular. El presidente tenía una esposa joven e hijos en plena juventud, hecho social que cambió la atmósfera de la casa presidencial oficial. Yitzhak Navon vivió un periodo político de polarización social y étnica. Tuvo que afrontar problemas derivados de la controvertida retirada del Sinaí y evacuación de los asentamientos judíos en aquella península egipcia. También le tocó afrontar las consecuencias tremendas de la guerra de 1982 en el Líbano. Durante su presidencia se esforzó para tender un puente entre los grupos étnicos, entre las polémicas surgidas de las diferencias de opinión entre religiosos y no religiosos, entre askenazíes y sefaradíes, entre la izquierda y la derecha, entre judíos y árabes. La sociedad israelí estaba por entonces tremendamente sensibilizada y se necesitaba un hombre de la talla intelectual y humana de Navon que tratara de hacer valer como corriente principal las necesidades del Estado de Israel, es decir, que todos tuvieran como meta única la nación y que la vida de todos fuera la vida israelí. Visitó los asentamientos y los barrios urbanos desfavorecidos, fomentando la confianza en sí mismos. Yitzhak Navon contribuyó de manera decisiva con humanidad y diplomacia, con el prestigio de la presidencia, a calmar una situación potencialmente explosiva en vísperas de la retirada del Sinaí. En otro orden de cosas, Navon abrió la residencia presidencial a escritores y artistas, así como a todos los elementos culturales de la nación. Uno de los aspectos
más destacados de su mandato fue su visita oficial a Egipto en 1980 por invitación del presidente Anwar Sadat, impresionando a sus anfitriones con su elocuente árabe, rompiendo el hielo y los estereotipos de israelíes y judíos como gente ajena a la región. Visitó los Estados Unidos por invitación del presidente Ronald Reagan. Yitzhak Navon fue el primer presidente de Israel que dejó a un lado la función ceremonial de la presidencia y tomó posiciones personales que hizo públicas al respecto de los temas importantes de su tiempo, criticando indirectamente al gobierno cuando él creía que era criticable. Pidió la creación de una comisión de investigación independiente sobre los acontecimientos ocurridos en Sabra y Shatila, campamentos de refugiados en el Líbano, cuando las fuerzas cristianas falangistas mataron a refugiados musulmanes en una zona bajo control israelí. Tras terminar su mandato de 5 años en el cargo, volvió a entrar en política partidista. En 1984 fue reelegido miembro del Parlamento y nombrado viceprimer ministro y ministro de Educación y Cultura en el Gobierno de Unidad Nacional formado después de las elecciones generales. Fue uno de los protagonistas en la conmemoración del 5º centenario de la expulsión de los judíos de España y firmante del primer acuerdo cultural entre Israel y España. En la actualidad preside la Autoridad Nacional para el Ladino, la Neot Kdumim o Reserva del Paisaje Bíblico, la Academia Rubin de Música y Danza y es presidente honorario del Fondo para la Promoción de la Coexistencia entre los Judíos y Árabes en Israel. Lejos de estar retirado de la actividad política y social, Yitzhak Navon sigue siendo un referente cultural, social y político para el Estado de Israel. Navon es padre de una hija Naama y de un hijo Erez. Su mujer, Ofira, murió en 1993. Gracias y hasta el próximo programa.